Buenas tardes, docentes y compañeros. En el día de hoy vamos a hablar de 4 temas sumamente importantes en el día de hoy que las personas debemos conocer y que de pronto serán de mucha ayuda en algún caso particular de nuestras vidas. Estos temas importantes que vamos a tratar el día de hoy es tratamiento de datos personales, derecho de petición, sistema de gestión documental y ventanilla única de erradicación y trámite. Vamos a iniciar primero con la protección de datos personales y a dar una pequeña definición de qué son datos personales. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, quien es la que define de qué son datos personales y que esta información está ligada a las personas y que es única e intransferible y que puede dar fe de que puede ser identificada de acuerdo a la producción de esta información. Esta información está basada en datos importantes como son el número de cédula, el teléfono, la ubicación geográfica o dirección de residencia, ¿sí? Y tenemos otro tipo de información que es un poquito más susceptible, como es la ideología política, la inclinación sexual o inclinación religiosa, que se puede ser manipulada de una forma no legal. En los fundamentos legales encontramos 3 tipos de fundamentos en los cuales podemos basarnos, que son los siguientes. Primero que todo, en la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 15, como dice, todas las personas tienen derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre. El Estado debe respetarlos, hacerlos respetar de igual modo. Tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas o privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetará la libertad y se dará la garantía consagradas en la misma Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos personales recogidos por algún banco de datos o por algunos archivos de algunas entidades, esta información tiene la facultad de que se puede actualizar, se puede eliminar o sencillamente no se puede difundir de acuerdo a las políticas de cada persona o entidad a las cuales estén sujetos. En el marco legal tenemos en la ley 1581 del 2012, que es la ley que el Estado en el año 2012 dice que es la protección de todos estos datos, que esta información, si no contiene el aval o la plena autorización de la persona o de la información que se esté trabajando, no se puede difundir y se debe regir bajo la ley 1581 del 2012. Tenemos por otra parte, que es el derecho al buen nombre, ¿sí? Que está en la sentencia C748 del 2011, en donde podemos ver que toda persona, si de acuerdo con los argumentos y si no hay soportes, tenemos la facultad de manejar un buen nombre. Derechos a la intimidad. Este derecho a la intimidad reza en la ley 1266 del 2008, es un poco más antigua, ya que esta información es un poco susceptible. Como decía anteriormente, esta información como ideología política, inclinaciones religiosas, inclinaciones sexuales, esta información, ¿sí?, tiene un poco más de susceptibilidad y esta información a las entidades puede de alguna otra forma ser perjudicial para las personas o si se maneja de otra forma. ¿Qué es un derecho de petición? Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución completa y de fondo sobre las mismas. Se caracteriza por 3 pilares: la noción de derecho, la noción fundamental y qué es pedir. Estos 3 pilares son sumamente importantes porque nos definen cómo nosotros podemos hacer o redactar un buen derecho de petición y que contemple las condiciones o las responsabilidades que éstas tienen para darle un mejor manejo y una pronta respuesta frente a las peticiones que queramos hacer. ¿Qué es la noción de derecho? La noción de derecho, ese es el derecho fundamental que todos tenemos y que reza
en el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 1755 del 2015. Tenemos el derecho fundamental, que es conocer nuestro entorno, de lo público y de cómo podemos acceder a esa información de las actividades, de cómo el Estado está operando de alguna otra forma y cómo nos beneficiaría socialmente. Estos derechos se llaman fundamentales porque de ahí se despliegan otros derechos que nosotros tenemos como ciudadanos frente a la nación. ¿Y qué es una solicitud? Es tener la claridad de solicitar un tipo de información de una forma clara, precisa y ordenada y con datos mínimos para contacto. Debemos conocer o tenemos que tener en claro cuando queremos hacer una solicitud de cómo la queremos hacer y en el orden para que la persona cuando se radique y esté en conocimiento de la solicitud sepa o tenga contemplado qué es la solicitud que usted está haciendo. Fundamentos constitucionales. Como te decía anteriormente, en el artículo 23 tenemos los derechos fundamentales del ciudadano, como son vida, salud, educación, vivienda digna, agua potable, saneamiento básico, etc. Y por último, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivo de interés general o particular y obtener pronta respuesta. ¿Sí? Tenemos algo muy importante, que estos derechos de petición muchas veces vemos que no son atendidos de la forma o dentro del marco legal, como lo nombré en anterior en las leyes, y esto ha hecho que las personas no atiendan los derechos de petición y por alguna otra forma sean violados este derecho fundamental. Tenemos la acción de tutela, que es una acción que nos protege el derecho a la petición. Está en el artículo 86 de la Constitución de 1991, en donde esta nos da el respaldo de cómo podemos hacerle frente cuando alguna de nuestra solicitud no es atendida. Por consiguiente, ahora vamos a hablar qué es un sistema de gestión documental. Como dice su nombre o su nombre original es Document Management System, DMS, que es un sistema en donde tramita, recepciona, organiza, clasifica y así da un buen manejo a las comunicaciones recibidas o enviadas o los documentos producidos en una entidad. Este sistema informático controla de una mejor manera el documento, ¿sí? En donde podemos controlar las comunicaciones tanto digitales como en físico y papel. Estos sistemas están diseñados para darle un mejor manejo y flujo a la documentación producida por una entidad y que a la vez cuando usted quiera hacer una consulta esté de una forma eficiente y de una forma eficaz. Como podemos encontrar acá, tiene varios plus, como es varias actividades, como puede ser compartir documentos, colaboración documental. ¿Podemos volver un momento, por favor? La operatividad y el seguimiento de información. Estos son plus que estos sistemas hoy en día brindan las entidades, como por ejemplo seguridad de la información. Los permisos no se le pueden dar a otra persona, unos tenemos de consulta, otros tenemos de edición, ¿sí? La operatividad, como dice muy bien, los módulos tenemos como metadatas, consultas, archivadores y clasificadores. Estos clasificadores, estos metadatas nos dan una consulta eficiente y de cómo podemos extraer información del sistema. Docuber es un sistema en donde, como dice muy bien, es un sistema de gestión documental en donde clasifica, organiza y en ciertas actividades que son mecánicas, con un proceso de programación, estas actividades repetitivas se pueden ir
Activa EndoCuber. Es un archivador central en donde estas actividades llegan y se pueden, tanto como en físico como en digital, para poder darle un mejor flujo a la documentación. Los sistemas de gestión documental están teniendo bastante acogida por las empresas, ya que estos sistemas, como le dan un mejor manejo o el mejor flujo a la documentación, tanto físico como en papel, se ha caracterizado porque la captura de datos y las acciones repetitivas y los flujos de trabajos con los que trabajan se detectan en qué partes o en qué dependencias hay atrasamientos de tiempos o estancamiento de procesos. Ahora vamos a hablar de la ventanilla única de recepción o de correspondencia. Esta es la única dependencia la cual está autorizada para tener la recepción, radicación, distribución, trámite y envío de comunicaciones oficiales. Esta única dependencia nos da o tiene la responsabilidad de atender todas las solicitudes, todas las comunicaciones, tanto en digital como en papel, ¿sí? Y darle el mejor flujo a las comunicaciones. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que tener en cuenta puntos importantes: el objetivo de la ventanilla, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde puede llegar la ventanilla? Si estas comunicaciones le competen o no le competen a la empresa o a la entidad, y de ahí los siguientes procesos, los cuales podemos ver a continuación. Como dije en un principio, la ventanilla única es la encargada o la dependencia, pues, de darle el mejor manejo a estas comunicaciones, tanto como enviadas como recibidas. Aquí en la presentación estoy mostrando un flujograma de estas comunicaciones de correspondencia externa. La recepción, la radicación y la distribución, trámite y envío de comunicaciones oficiales, ¿sí? De correspondencia interna. Cuando se hace la recepción, la ventanilla tiene la obligación o la responsabilidad de digitalizar estos documentos o en su momento revisarlos. Posterior a eso, tiene que tener en cuenta el objetivo, cuál es el objetivo de esa comunicación, el alcance, si le compete o no le compete a la entidad, las definiciones y los procedimientos. El propósito de esta actividad o de estas definiciones es, ya sea con facturas, comunicaciones, solicitudes, estados de cuenta, etc. Las responsabilidades o las actividades que se realizan en la revisión de estos documentos, se tienen que tener en cuenta también los anexos o de acuerdo con lo que contenga esta radicación. Posterior a esto, de revisar los anexos y la radicación, se le da un número de radicado, la cual se le devuelve a la persona con un recibido, y posterior a esto se le hace un seguimiento del tiempo de respuesta. Después del número de radicado, se escanean nuevamente los documentos, los cuales se le envían a la dependencia en físico el original, y estos, a la vez, los funcionarios tienen la facultad de revisarlos y dar respuesta entre los tiempos y las políticas de la empresa. Se le envían a los mensajeros, los cuales dan la respuesta, y estos, a su vez, si encuentran al usuario, devuelven las guías, de igual forma se radican en la ventanilla única de correspondencia y estos terminan su proceso. De no serlo así, se le devuelve al funcionario, y el funcionario tendrá que contactar a la persona o a la entidad a la cual se le está haciendo la solicitud. Espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes, compañeros. Doy gracias a todos por haber atendido este video y espero que tengan buena tarde.